que estamos adicionalmente agregando pues, a nuestro turno, que es el turno sabatino. En el caso de el turno nocturno, pues bueno, es parte de una de las tutorías que podemos tomar. A ver, permítanme admitir. Bien, el objetivo de esta tutoría o de esta clase en línea es precisamente para poder responder lo que es el caso práctico sobre el cálculo del impuesto sobre la renta. En este caso estamos hablando de la determinación de los pagos provisionales. Vamos a entrar directo al apartado de la ley, específicamente en el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, que es lo que les voy a compartir en este momento, con el propósito de que puedan observar lo que dice. Iniciamos con la parte, aquí estamos viendo el artículo 14. ¿Sí me están escuchando bien? Por favor, confírmenme si me escuchan para continuar. ¿Sí me escuchan? A ver. Sí, contra sí se escucha. Excelente. Sí, se escucha. Sí se escucha, dice Yesenia. Muy bien. Como les comentaba, la idea es poder responder o resolver nuestro caso práctico, que es algo que les debía, por tiempo no pudimos avanzarlo el sábado, y en este caso pues vamos a identificar cuáles son los aspectos importantes. Primer punto, ¿qué son los pagos provisionales? Pues aquí establece la ley en su artículo 14, la ley del impuesto sobre la renta, obviamente, que las personas morales efectuarán pagos provisionales a cuenta del impuesto anual o a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago determinado. En este caso, significa que si vamos a presentar el impuesto o vamos a preparar o declarar el impuesto provisional de enero, tenemos que presentarlo a más tardar el 17 de febrero, que es el 17 del mes inmediato posterior. En el caso de ser febrero, pues tendríamos que presentarlo a más tardar el 17 de marzo y así consecutivamente. ¿Qué aspectos necesito saber antes de iniciar con el cálculo? Pues bueno, saber que los pagos provisionales son pagos a cuenta del impuesto anual. Esto ya lo venimos manejando desde ICR de personas morales, que es el mismo caso. Los pagos provisionales son pagos a cuenta del impuesto anual. ¿Qué necesitamos? Pues determinar los ingresos acumulables. Obviamente necesitamos determinar los ingresos acumulables y posteriormente necesitamos un denominado coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Antes que nada, es necesario regresar un poquito a lo que es el impuesto anual o adelantarnos a la parte del impuesto anual. Gracias por la participación. Estoy viendo que están entrando los participantes. Les doy las gracias por estar atentos a las indicaciones. Como les comentaba ahí, no es obligatorio la clase, no es obligatoria esta tutoría. Es algo adicional que estamos haciendo con el propósito de que puedan resolver el caso práctico, pero al final de cuentas no es obligatorio que lo tomen. Sin embargo, les agradezco que estén aquí, que lo estén tomando, que muestren el interés para poder, pues más que nada, para mejorar lo que es el aprendizaje. Bien, coeficiente de utilidad. Regresamos al punto. Aquí establece el artículo 14 que se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Sabemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. ¿Qué quiere decir que es un impuesto anual? Que se determina en base a todos los ingresos del año, de un ejercicio completo, de un ejercicio de 12 meses. ¿Se quedará grabado? Pregunta Roberto Terán. Sí, queda grabado, obviamente, lo estaremos subiendo a plataforma en días posteriores. Si podemos subirlo hoy mismo se sube. Si no, el día de mañana ya estaría publicado en la plataforma. ¿Sí? Bien. En el caso de, como les comentaba, impuesto del ejercicio. El ICR es un impuesto del ejercicio en base a todos los ingresos que se obtuvieron en un ejercicio de 12 meses o en un ejercicio natural.
¿Qué es el coeficiente de utilidad entonces? El coeficiente de utilidad es un factor por el cual vamos a determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. ¿En qué consiste este factor? Primero, consiste en dividir la totalidad de los ingresos de todo el año entre la utilidad fiscal, o más bien al revés, al revés la ecuación. Dividir la utilidad de un ejercicio fiscal entre la totalidad de los ingresos obtenidos en el año. Vamos a hacer aquí un ejemplo en este Excel que tengo aquí abierto. ¿Sí observan el Excel? Sí, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, tenemos utilidad 2015. Solamente son números que se me están ocurriendo de momento. Vamos a suponer que son 109,800 pesos, ¿ok? Ventas o ingresos acumulados. 2015. Vamos a suponer que son 6,950,000 pesos. ¿Okay? Esto representaría las operaciones de un periodo, de un ejercicio fiscal completo. Es decir, estamos hablando de que los ingresos acumulados en el año 2015 fueron de 6,950,000 y la utilidad fiscal correspondiente a estos ingresos es 109,800. Todavía no nos vamos a meter en temas del el cálculo anual. Para eso necesitamos ver más aspectos del ejercicio o del cálculo anual. Pero en grandes rasgos, el cálculo anual se determina ingresos acumulables de un ejercicio menos las deducciones autorizadas menos la PTU. Es como se determina el impuesto anual. En el caso de los pagos provisionales, no. En el caso de los pagos provisionales son determinados conforme a coeficiente de utilidad. ¿Y qué es este coeficiente de utilidad? Pues es precisamente la operación que estamos viendo aquí, que es la utilidad de un determinado año, que en este caso es 2015, entre los ingresos que se obtuvieron en ese periodo de 2015. Este sería un coeficiente, un factor que vamos a utilizar para el pago provisional del próximo año. En este caso, estaría siendo aplicado para 2016. Por eso en el caso práctico yo les puse ahí dos coeficientes de utilidad. De un año, que en este caso es 2015, y del otro que es 2016, para poder utilizar el correspondiente. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer, ¿cuál es el efecto de este coeficiente de utilidad? Pues determinar el porcentaje que representa la utilidad en base a los ingresos. Es decir, si sacamos un porcentaje, por ejemplo, yo aquí le voy a poner el porcentaje y voy a aumentar los decimales. Tenemos que la utilidad representa el 1,58% de los ingresos del ejercicio. Entonces, los pagos provisionales van a determinarse en base a este factor o a este porcentaje, o más conocido como coeficiente de utilidad. Es necesario que tengamos nuestro coeficiente de utilidad. ¿De dónde lo obtengo? De la declaración anual. En la declaración anual viene el coeficiente de utilidad. De hecho, se determina en la declaración anual y se informa en la declaración anual. Entonces, si ustedes van a determinar el impuesto sobre la renta de alguna persona moral, es necesario que revisen su coeficiente de utilidad y lo pueden obtener de la declaración anual. En una parte ahí de los datos informativos viene ese impuesto. Y es necesario que cada año se esté declarando cuál es el coeficiente de utilidad. Si no tenemos coeficiente de utilidad, no podemos determinar el impuesto anual. En el caso de las personas físicas que estén dadas de alta o que están iniciando su operación, ya sea su primer ejercicio fiscal, durante ese primer ejercicio fiscal no tienen coeficiente de utilidad, pues durante ese primer ejercicio fiscal no realizan pagos provisionales. Van a tener que realizar un pago anual hasta el primer, lo que es el primer año. Es decir, una vez que termine el primer año, van a realizar el pago anual directamente en la declaración.
Entonces, en el primer ejercicio fiscal no se determina declaración de ISR. Sí se presenta, mas no se determina el pago por no contar con el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad va a ser determinado hasta que se concluya todo el ejercicio fiscal y se presente la declaración anual. Ahí vamos a obtener el coeficiente de utilidad. Y ese va a ser la base para determinar los pagos provisionales. Entonces, una vez que ya comprendimos el coeficiente de utilidad, ahora sí podemos realizar nuestro cálculo, que ya sabemos que se tiene que presentar antes del día 17 o a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda, y debemos de determinarlo en base a nuestros ingresos acumulables. Otro dato para la determinación del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta en pagos provisionales es en base a los ingresos acumulables del periodo, en este caso del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo y de cada uno de los meses. No hay deducciones en pagos provisionales. Ojo, no hay deducciones en pagos provisionales. Va directamente aplicado a los ingresos que hemos acumulado. ¿Lo pagamos total de los ingresos? No. Para eso vamos a utilizar el coeficiente de utilidad, que es el que ahorita hemos determinado. Si no tenemos coeficiente de utilidad, no podemos determinar los pagos provisionales. Entonces, puntos importantes hasta este momento. Para determinar el impuesto sobre la renta necesitamos coeficiente de utilidad y los ingresos. Con estos datos ya podemos determinar lo que es el impuesto sobre la renta de pago provisional. Bien, vámonos a, si no tienen alguna duda, podemos iniciar con lo que es el caso práctico. Vamos a ver, aquí ya tengo algunas cifras. Es diferente al que ustedes tienen, obviamente, pero nos basamos de la misma manera. ¿Alguna duda o puedo continuar? Ustedes me dicen. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o continuamos? Profe, yo tengo una duda. Mencionó que para determinar la utilidad se necesitaba ingreso acumulable menos PTU y había un tercero que se había que deducir, pero no recuerdo cuál era. Deducciones autorizadas. Deducciones Autorizadas. autorizadas, así es. Así como en ICR personas físicas, las deducciones autorizadas tienen que cumplir los mismos requisitos prácticamente, ser indispensables para el negocio, estar pagadas por un medio rastreable si superan los 2,000 pesos en efectivo. Si es combustible, pues que no sea pagado en efectivo, entre otras cosas. El costo de lo vendido, entre otras cosas. Es decir, tiene prácticamente los mismos requisitos. Entonces, para determinar el resultado fiscal o la utilidad fiscal son los ingresos acumulables en el ejercicio menos las deducciones autorizadas menos el 10% de PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Y de esa manera determinamos el resultado fiscal al cual le vamos a aplicar la tasa del 30%. Recordemos, tasa del impuesto sobre la renta. Artículo, déjenme ver en qué artículo viene, aquí lo tenía anotado, se me olvidó. Lo que es el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el 30% es el que vamos a utilizar exclusivamente para personas morales. Recordemos que personas físicas es de otra manera el procedimiento del cálculo. Bien, entonces vámonos a nuestro ejercicio práctico. Si no hay alguna otra duda que quieran aclarar, continuamos entonces con nuestro caso práctico. En este caso tengo ya los ingresos nominales determinados o ingresos acumulables. Los he considerado como ingresos nominales porque así se le llama o se le determina ingresos nominales, que son los ingresos que hemos generado. Y esto sabemos que hay distintas etapas en las que se pueden considerar. Si es una persona moral que comercializa productos con actividad comercial o prestación de servicios que no sea una sociedad civil, es desde el momento que emite la factura, desde el momento que cobra o desde el momento que entrega el bien. No tiene que estar cobrado específicamente para poderlo considerar como un ingreso nominal. Entonces, independientemente si se haya cobrado o no, si ya está facturado o si ya se devengó el ingreso, entonces hay que considerarlo como ingreso nominal. Aquí podríamos tener varios casos que emitieron 150,000 pesos en facturas y que aparte recibieron un anticipo de 9,000 pesos. Bueno,
ya son los ingresos nominales. Eso ya lo vimos en la clase pasada, el momento en el que se acumulan los ingresos. ¿Cuál es el momento en el que se acumulan los ingresos? Pues hay tres características. El de las empresas comerciales, el de las sociedades civiles o asociaciones civiles, y en el caso de las personas morales que arrendan bienes inmuebles. Son esas tres etapas, que es parte del foro que hemos comentado. Eso es lo que tienen que comentar en base a ese tema. Bien, tenemos que en enero se obtuvieron ingresos nominales de 159,000 pesos. En febrero de 258,300, en marzo 321,900, en abril 170,500, en mayo 293,900, en junio 267,800, en julio 139,200, agosto no hubo ingresos, en septiembre 53,400, octubre 342,100, noviembre 328,200 y diciembre 339,100. ¿Okay? Bien, tenemos dos coeficientes de utilidad que se ha venido determinando en años pasados. Estamos hablando del ejercicio 2017 en el que vamos a determinar los pagos provisionales. Para esto necesitamos dos coeficientes de utilidad. ¿Cuáles son estos? El de 2016, que es el del año anterior, recordemos, el coeficiente de utilidad se determina en el año anterior al cual se van a determinar los pagos provisionales. Es decir, este coeficiente de utilidad para aplicar los pagos provisionales de 2017 tiene que ser el de 2016. Pero no solo el de 2016, también el de 2015, y ahorita les voy a explicar por qué. Primero que nada, el artículo 14, no es el artículo 14, es el artículo 10.9, que establece que las personas morales van a presentar declaración del ejercicio a más tardar 3 meses en el ejercicio posterior. Significa que si estamos hablando del año 2016, esa declaración anual se tiene que presentar 3 meses después, es decir, a más tardar el 31 de marzo del año 2017, ¿ok? Entonces, significa que enero, febrero y marzo no van a tener coeficiente de utilidad aún, o vamos a tener que utilizar el coeficiente de utilidad anterior, más específicamente enero y febrero, y ahorita vamos a ver ese punto. Si la declaración anual se presenta en marzo, para marzo ya se debió de haber pagado el mes de enero y el mes de febrero. Por lo tanto, ¿qué hacemos si aún no tenemos coeficiente de utilidad? Utilizamos el del año anterior, que en este caso sería 2015, y también lo obtenemos de la misma manera. Entonces, para el mes de enero y de febrero se tiene que utilizar el coeficiente, el último coeficiente de utilidad determinado al momento. Si para marzo ya tenemos determinado el coeficiente de utilidad nuevo, entonces ya empieza a cambiar lo que es el coeficiente de utilidad. Pero vámonos a la práctica directo para ir comprendiendo más este caso. Bien. ¿Sí se alcanza a apreciar ahí los números? Creo que sí. Ahí está. Esta es una cédula de determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta para personas físicas. ¿Qué tenemos? Bueno, a mí me gusta determinarla de esta manera, en este formato, porque me da el resumen anual, es decir, año con año de todos los pagos provisionales. Podríamos hacerlo por mes, pero a mí me gusta tener la visión de todos los meses de cómo ha ido evolucionando el pago provisional. Aparte de que al ser ingresos acumulables es necesario ir acumulando los del año pasado. Los del mes pasado, perdón. Bien, iniciamos con la parte del mes de enero. Aquí está enero. Aquí tenemos el mes de enero, que los ingresos acumulables son por 159,000 pesos. Aquí voy a poner mi cédula, 159,000 pesos. ¿Qué conceptos tengo? Tengo ingresos nominales, ingresos acumulables, coeficiente de utilidad, base gravable para pago provisional, tasa del impuesto sobre la renta, pago provisional, pagos provisionales anteriores y pago provisional de ICR por pagar. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Primero, iniciamos con ingresos nominales. Son los ingresos del periodo de enero.
tanto las facturas emitidas como los pagos que hemos recibido y no hemos facturado. Es decir, si emitimos 150,000 pesos en facturas y aparte nos dieron un anticipo de 9,000 pesos, son 159,000 pesos nuestros ingresos. Por lo tanto, vamos a poner aquí la cantidad de 159,000 pesos. Si se fijaron, aquí puso la misma cantidad, 159,000 pesos. ¿Por qué? Porque los ingresos se van a ir acumulando mes con mes. Entonces, cada mes se van a sumar los ingresos nominales. Si yo pongo en febrero 258,300, que es lo que corresponde esos ingresos nominales, aquí está, febrero 258,300, me va a sumar a mis ingresos acumulables dichos ingresos de febrero. Es decir, 159,000 más 258,300 me da un total de 417,300 en ingresos acumulables. Esta va a ser la base o los ingresos para el pago provisional del mes de febrero, porque son acumulables. Mes con mes los vamos acumulando y sobre eso vamos a ir determinando el impuesto. Regresemos a enero. Estamos en 159,000. En ninguna parte podemos observar deducciones. Tenemos ingresos nominales, ingresos acumulables, coeficiente de utilidad, base gravable para pago provisional y no vemos deducciones. ¿Por qué? Porque en los pagos provisionales no se efectúan deducciones. Las deducciones se aplican solo y exclusivamente para el impuesto del ejercicio, es decir, para la declaración anual. En pagos provisionales, el impuesto sobre la renta se determina directamente a los ingresos obtenidos, ingresos acumulables del periodo, en base al coeficiente de utilidad. Oye, ¿cómo? Entonces, ¿todo lo que facture va a ser parte de los ingresos? Sí. Entonces, ¿voy a pagar mucho impuesto? No. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un factor del coeficiente de utilidad. ¿Y cuál es ese factor del coeficiente de utilidad? Representa un porcentaje de la utilidad que hemos obtenido en el año anterior. ¿Y por qué se tiene que determinar de esa manera? Bueno, pues porque así lo determinó el SAT, así lo determinó la autoridad, la ley. No sé por qué razón. A lo mejor hubiera sido más sencillo ingresos menos deducciones y determinar sobre esa parte. Pero por alguna razón establecieron que es mejor determinar un factor de coeficiente de utilidad y que sobre eso vamos a pagar el impuesto. Es decir, prácticamente nos están obligando a que en el año siguiente consideremos en porcentaje las mismas deducciones que del año anterior. Oye, pero que mis ingresos no son los mismos. Eso se entiende, pero vas a considerar este coeficiente y no va a cambiar durante todo el ejercicio, hasta que cambie tu coeficiente de utilidad. De cierta manera, es muy sencillo determinar el pago provisional de ICR, porque solo es ingresos, el total de tus ingresos nominales por el coeficiente de utilidad y a esto le aplicas la tasa del 30%. Pero no hay deducciones. Eso es lo primero que tienen que comprender. En ingresos nominales, en pagos provisionales para personas morales, no hay deducciones, no se manejan deducciones, se maneja el coeficiente de utilidad. Estamos en el año 2017, determinando. Enero, se entiende que no tenemos coeficiente de utilidad del 2016. ¿Por qué? Porque ese se estaría determinando hasta el tercer mes, que es el mes de marzo. Por lo tanto, en el mes de enero, que se paga en febrero, y en el mes de febrero, que se paga los primeros días de marzo, se entiende que aún no se tiene coeficiente de utilidad. ¿Qué pasa si ya lo tengo? Pues bueno, si ya lo tienes, lo utilizas. Pero muy rara vez las empresas lo van a tener ya determinado. Van a esperar hasta que se presente en la declaración anual. Y como recomendación, si ya presentaste la declaración anual, ya le informaste al SAT que ese es tu coeficiente de utilidad, pues entonces empiece a utilizar. Vamos a suponer que para el 12 de marzo ya tenemos presentada la declaración anual y nosotros estamos pagando ICR o vamos a pagar ICR de pago provisional el 15 de marzo. A lo mejor ya para esa fecha ya tienes coeficiente de utilidad, bueno, pues ya lo usas. Pero difícilmente en el mes de enero o febrero lo vas a tener porque ni siquiera la aplicación está habilitada para la declaración anual. Por lo tanto, hay que utilizar ¿cuál? El del año anterior. ¿Cuál sería el año anterior a 2016? 2015.
Por eso los dos coeficientes de utilidad. Este lo vamos a utilizar para enero y febrero y a partir de marzo, que ya tenemos el del año anterior, vamos a utilizar 2016, que es el año anterior al que estamos declarando en este momento. ¿Se comprende esa parte? Sí, confírmenme si se comprende, si no. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Muy profe. bien. Excelente. Entonces, coeficiente de utilidad a utilizar, enero y febrero vamos a utilizar el de 2015, que sería el anterior. ¿Qué pasa si estamos determinando el enero y febrero de 2020? Ah, pues vamos a utilizar el coeficiente de utilidad de 2018. Posteriormente, a partir de marzo, ya podemos utilizar el de 2019, que es nuestro nuevo coeficiente de utilidad. ¿Ok? Bien, vamos a poner aquí 0.0492. ¿Ok? Cuando yo pongo esta cifra me va a multiplicar a los ingresos acumulables, no a los nominales, no a los del periodo mensual, a los acumulables. De hecho, aquí ya me los multiplica. 159,000 de ingresos acumulables por 0.0492. Me da como base gravable o como utilidad fiscal para pago provisional 7,823. Y esto es lo que hace que nuestro impuesto no se eleve en base a los ingresos, porque esta parte del coeficiente de utilidad representa el factor de las deducciones que vamos a aplicar en el pago provisional. ¿Que no hay deducciones? No, no hay deducciones. Es decir, no contabilizamos las deducciones del mes en los pagos provisionales. Tampoco las vamos a informar. Nos vamos a basar al coeficiente de utilidad que hace la parte de estas deducciones. Es decir, traemos un porcentaje ahí de la utilidad del año anterior, que es la que vamos a aplicar. Entonces, nuestra base gravable para pago provisional o utilidad fiscal para pago provisional, 7,823. A este importe le vamos a aplicar la tasa del impuesto, que es el 30%. El 30%. Entonces, 7,823 por el 30% me da un pago provisional de 2,347 pesos. ¿Okay? Pagos provisionales anteriores no tengo. Inicia el ejercicio. Este es mi primer pago provisional del año. Por lo tanto, no hay pagos provisionales anteriores. El impuesto por pagar, el ICR por pagar, 2,347. ¿Hasta aquí alguna duda o puedo continuar? ¿Todo bien? ¿Dudas? Sí, está Profe, ¿los montos tienen que ser cerrados? ¿No se pagan? Cerrados, no hay centavos. Siempre hay que redondearlos. Ok, nada más se cortó. Ok. Perdón, profe, se cortó nada más en cómo sacar la base gravable. ¿Es sobre ingresos acumulables o los nominales? Sobre los acumulables. Aquí va sobre ingresos acumulables. Que en enero es el mismo, pero ya en febrero, a partir de febrero va cambiando. Bien, vamos al mes de febrero. Ya tenemos aquí nuestro ingreso nominal, 258,300, que viene de acá de abajo. Y el coeficiente de utilidad, el mismo del 2015, porque aún se entiende que aún no tenemos el de 2016. 0.0492. Ahí está. Base gravable es determinada del ingreso acumulable, es decir, 417,300 por el coeficiente de utilidad. Me da como resultado 20,531. Multiplicamos esta por este, me da 20,531. Tasa del impuesto, 30%. Ahí está. Entonces, el pago provisional se determina base gravable del pago provisional por la tasa del impuesto, 6,159. ¿Ok? Ahora, ya hemos hecho pagos provisionales. Ya hicimos el pago provisional de enero. Este pago provisional de enero va a ir aquí en la parte de pagos provisionales anteriores y va a restarle al pago provisional. Es decir, vamos a este pago provisional, no es el que vamos a pagar esos 6,159, es lo que vamos a pagar acumuladamente.
pero de estos ya hemos realizado 2,347 de pago, entonces pagamos la diferencia. Solo se paga la diferencia. ¿Por qué? Porque de este pago que es al momento, es el pago provisional acumulado al mes de febrero, de este pago ya hemos pagado 2,347 y actualmente pues, solamente debemos de pagar la diferencia. Y así mes con mes se van actualizando los pagos provisionales. Y si ya hemos hecho pagos con anterioridad, a esos pagos con anterioridad los vamos a acreditar contra el pago del periodo correspondiente. Vamos al mes de marzo. ¿Puedo continuar? ¿Alguna duda o continúo? Yo sí tengo una duda. A ver. Si en el mes de enero, en vez de pagarse 2,300, se debió pagar, por ejemplo, 2,800, ¿se paga la diferencia en el mes de febrero? O sea, ¿se paga de más o se tiene que hacer, o cómo se maneja ahí si nos llegamos a equivocar en enero? Si te llegas a equivocar en enero, hay que corregir enero. Y luego tienes que volver a determinar febrero. Es decir, cada que haya un error, se tiene que... Cada que haya un error, se tiene que corregir y después continuar, porque si no, no te lo va a detectar. A ver, Cintia, se corta mucho, no te escuché tu comentario. Igual lo puedes escribir, a ver si te puedo leer. Bien, continuamos. Ya me están escribiendo, a ver. ¿Dónde están los chats? Como que no sé qué es lo que esté pasando. Ahí está. Bien. Dice que se aplica una complementaria. Sí, claro. En el caso de esto hay que corregir y enviar una complementaria. Actualmente, estas mismas cifras que estamos metiendo aquí en la cédula son las que se tienen que presentar o se tienen que ingresar en la aplicación de la declaración. Es decir, anteriormente entrabas al banco y solamente pagabas el impuesto. Ahorita no, ahorita tienes que llenar cuáles son tus ingresos nominales, te calcula el ingreso acumulable, tienes que ingresar el coeficiente de utilidad, te calcula la base de pago provisional, la tasa ya la tiene y te calcula el pago provisional y de hecho te acumula los pagos anteriores. Esos los trae acumulados. Entonces, ¿qué pasa si nos equivocamos? Aquí pagamos por error de más o de menos, pues hay que corregir para que esto se pueda actualizar. En el caso de que se haya pagado de más, pues vas a traer un impuesto a favor. Ese impuesto a favor hay que esperar a que termine el ejercicio para aplicarlo como tal en la declaración anual, pero se debe entender que en ese caso los pagos provisionales anteriores incluyen el impuesto a favor. Si se paga de menos, pues hay que mandar una declaración complementaria para que se ajuste la declaración e ir acumulando los pagos correspondientes. Es decir, si detectamos un error de atrás hacia adelante, hay que corregir desde atrás hacia adelante. Marzo, mes de marzo. 321,900 los ingresos nominales. Pues aquí pongo 321,900. Cambia la cifra de ingresos acumulables, es decir, me lo está aumentando. En el caso del coeficiente de utilidad ya cambió, ya tenemos, se entiende que para marzo ya se debemos de tener el coeficiente de utilidad actualizado. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Si hemos presentado extemporáneamente la declaración anual o que todavía no la tenemos lista, ha sucedido, sigues utilizando el mismo, el último que tienes al momento, que en este caso sería el de 2015. Pero lo más recomendable es no pasarnos de la declaración anual para que no haya problemas con el SAT, porque si no empiezan los requerimientos. Entonces, lo que se entiende es que para esta fecha ya debes de tener tu coeficiente de utilidad del año anterior, que sería 2016 0.0394. 0.0394. ¿Ok? Y ahí está, me determina la base para pago provisional, que es 739,200 por 0.394. Que de hecho, el coeficiente de utilidad ha bajado. Entonces bajó, fue menor que el del año anterior. Tasa 30%, me determina el pago provisional del mes y menos los pagos provisionales anteriores, es decir, en enero pagué 2,347, en
febrero 3.813, estos suman 6.159, que son los pagos que hemos determinado aquí, pues mis pagos provisionales con anterioridad son 6.159. Al pago provisional del periodo le resto los pagos provisionales anteriores y me da como resultado el impuesto que tengo que pagar en este periodo de marzo. Así nos vamos mes con mes hasta llegar a diciembre. Lo que voy a hacer ahorita es, para ya no tardarnos tanto, de hecho ya se nos está acabando el tiempo, voy a copiar desde abril hacia diciembre las cantidades en pagos nominales y ver el efecto que tiene. Ahí ya lo copié. En este caso, aceptar. En este caso, el coeficiente de utilidad sería el mismo ya de aquí hasta diciembre. Ya lo tenemos actualizado, entonces ya no va a cambiar. Va a ser el mismo. Ahí está. Muy bien. Y la tasa va a ser la misma hasta diciembre también. Entonces vemos el efecto. Va aumentando nuestros ingresos acumulables hasta llegar al fin de año, que son, hemos acumulado en el año 2017, 2.672.700. Aquí está, 2.672.700. El coeficiente es el mismo. La base gravable para pago provisional, 105.304 acumulada. El pago provisional, 31.591, pero hasta este momento hemos hecho 27.583 pagos provisionales, lo cual nos da en diciembre un pago provisional de 4.008 pesos. Ese sería el pago provisional del mes de diciembre. Y con esto llenamos la cédula. Cuando presentamos la declaración anual, ¿qué hacemos? Pues vamos a acreditar estos 31.591 como pagos provisionales efectuados. ¿Okay? Entonces, si el pago anual nos da 35,000 pesos, un ejemplo, entonces es lo determinado en el pago anual, pues vamos a acreditarle estos 31.591 y solo estaríamos pagando la diferencia, porque los pagos provisionales son pagos a cuenta del impuesto anual. Bien, con esto terminamos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, quieran aclarar algo o si se ha comprendido el tema de la determinación del impuesto sobre la renta en pagos provisionales. Los escucho. No, profe, todo muy bien. Todo muy bien, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? No, profe, entonces nada más la tarea esta va a ser para límite del sábado, ¿verdad? Así es, por el hecho de que como subimos hoy el video con el propósito que lo pueden revisar, en realidad está muy sencillo, si lo pueden observar, no es nada complicado, ya ahí tienen el coeficiente de utilidad, ahí tienen los ingresos nominales mes con mes, solo es cuestión de llenar y de formar su cédula, que es todo lo que tienen que hacer. Si lo hacen en Excel, mucho más fácil porque pues van con fórmulas, lo van a ir actualizando. ¿Okay? Ok. Bien. Profe. Está a punto por determinar la sesión. Estamos a menos de un minuto. Si no hay nada más que agregar, pues me despido de ustedes y nos vemos el próximo sábado en clase. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.